Hola a todos! En el tutorial de hoy os voy a mostrar paso a paso cómo hacer la katana de Moichiro Tokito del manga y anime Kimetsu no Yaiba. Ha sido una pieza muy solicitada en el canal, así que espero que os guste y que podáis sacar ideas para vuestros proyectos y manualidades. ¡Vamos a ello! Lo primero que necesitamos son los patrones y, como siempre, vais a tener un link de descarga gratuito en la cajita de descripción. Para imprimirlos a escala necesitáis un programa como Adobe Acrobat. En la pestaña de impresión es importante que marquéis la opción de póster. De este modo obtendréis varias páginas A4 que tan solo deberéis montar. Ahora, lo único que nos queda es tomar unas tijeras y recortar. Aprovecho también para dejaros el link a mi página de Ko-fi para aquellos que queráis colaborar con los materiales para los vídeos y también los patrones que siempre os dejo gratuitos. Muchas gracias. Vayamos a por el esqueleto. Reservaremos todas las piezas y nos quedaremos tan solo con la hoja de la katana y su empuñadura. Ahora, con un poquito de cinta, podemos unir estas dos partes para obtener una silueta completa de lo que será el arma. Así que pensemos ya en el material base, para el que yo os haré dos recomendaciones. La primera alternativa es usar cartón pluma, que es económico, ligero y fácil de cortar. Por ejemplo, lo hemos usado en el canal para la de Zenitsu y para la de Kanao. Mi opción, como de costumbre, será usar una plancha de madera de cualquier tipo de unos 5 milímetros de grosor. Fijaremos el patrón sobre el material base y marcaremos su silueta usando un lápiz. Bien, en mi caso, como no dispongo de una sierra, voy a llevar esta pieza al carpintero para que me haga el corte. Así de fácil hemos obtenido un esqueleto rígido sobre el que poder trabajar sin preocuparnos de que se pueda doblar o romper. Recuperemos ahora los patrones a papel, ya que nos toca comenzar a trabajar con la goma eva. Iniciaremos, eso sí, separando de un tijeretazo la empuñadura de la hoja de la katana, justo donde unimos con cinta. Sobre la mesa os voy a colocar retales de distintos grosores de goma eva o foamy. El negro, 2 milímetros. El verde y el gris, 5 milímetros. Y el rosa, 3 milímetros. Siempre es mejor si trabajáis con colores similares y neutros, pero a veces en tienda encuentras los tonos que les quedan y no puedes elegir. Situaremos la empuñadura y la guarda o tsuba sobre el foamy de 5 milímetros. Los detalles rectangulares de la empuñadura sobre el de 2 milímetros y finalmente la hoja de la katana sobre el de 3 milímetros. Ahora ya podemos tomar un permanente y marcar. Perfecto. Adicionalmente, tomaré el patrón de la tsuba y usando un cúter recortaré el interior de sus detalles. Esta pieza la voy a copiar 2 veces más, aunque opino que es opcional. Ahora ya estamos listos para tomar un cúter afilado y recortar. ¡A por el montaje! Muchos ya lo sabéis, pero el único adhesivo que os voy a recomendar para unir todas las partes es pegamento de contacto. ¿Y la silicona caliente? No, esa no sirve. Aplicaremos una fina capa de producto en las dos superficies que queramos pegar. Esperaremos hasta que ya no esté pegajoso al tacto y nos dispondremos con muchísimo cuidado a unir, haciendo un sándwich, el foam a la hoja de la katana. Opcionalmente decidí cortar los detalles de la tsuba o guarda para crear un poco más de volumen. Pero realmente no existe mucha diferencia en el resultado final y podéis evitar este paso si no os gusta. Colocaremos sobre la pieza de la guarda la parte posterior de la empuñadura, bien centrada, para marcar con un bolígrafo su contorno. La idea es tan simple como retirar usando un cúter ese rectángulo pequeñito para así poder insertar la pieza en su sitio. Y ahora sí que, para asegurarla, un pegote de silicona caliente será suficiente. Lo único que nos queda es montar el sándwich con las piezas que finalizan la empuñadura de la katana.
Y aquí ya la tenemos prácticamente preparada para el siguiente paso. Pero antes de continuar, debemos dejar secar el pegamento de contacto por lo menos unas 12 horas. Ya ha pasado toda la noche y estamos listos para dar forma. Lo que nos interesa es perder el aspecto cuadrado de las aristas y para ello yo voy a usar una herramienta rotatoria o Dremel. Es un paso completamente opcional, pero marca la diferencia. Usando un cabezal para lijar madera, redondearé primero la parte de la empuñadura. La mayor parte del trabajo lo hago fuera de cámara para que no entre polvo en la óptica. ¡Listo! Mucho mejor. En la parte de la hoja de la espada, lo único que queremos es dar un aspecto más puntiagudo a lo que teóricamente es el filo. Y con esto ya lo tendríamos, así que a por los últimos detalles. ¿Recordáis los rectángulos que reservamos? Pues nos toca pegarlos junto a la tsuba y al final de la empuñadura. No hace falta mencionar que todos estos detalles los vamos a enganchar usando también pegamento de contacto. El rectángulo más delgado alrededor de la empuñadura y el rectángulo de mayor grosor lo colocaremos alrededor de la hoja de la katana. ¡Listo! Ya tenemos el arma de Tokito terminada y ahora nos tocará pintar. Pero, ya os lo sabéis, antes de pintar nos toca imprimar. Como siempre, os ofrezco dos alternativas. Unas 3 o 4 capas de cola blanca para madera, o unas 4 o 5 capas de látex vinílico y esta será mi opción. La imprimación sirve para tapar los poros, que la pintura se deslice mejor, que dure más, etc. Y será tan fácil como aplicar usando un pincel, varias capas, dejando secar entre capa y capa. Ahora sí, con la imprimación seca podemos ir a por el color. Os recomiendo dar una imprimación adicional con pintura en spray para unificar los distintos tonos de la goma eva y tener una base uniforme. Mi idea fue usar pintura negra de acabado mate para la hoja y color turquesa para la empuñadura, pero, spoiler, estaba caducado. Así que opté por hacer toda la katana en negro mate. ¡Listo! Una vez seca ya podemos tomar pinceles delgados, distintos tonos de acrílicos y a por ello. Para el turquesa de la empuñadura no tengo un tono que sea el adecuado, así que lo haré yo misma. En un tapón de plástico mezclaré pintura plateada de efecto metálico y pintura verde azulada para obtener un color que me parezca interesante. Y ahora, con un pincel, ya podemos comenzar a pintar. Normalmente para los tonos con acabado metálico son necesarias entre 2 y 3 capas. ¡Voilà! Creo que quedó muy bonito. También en acabado metálico voy a tomar un tono dorado para pintar el detalle inferior del acabado de la empuñadura. También varias capas. Y con el mismo color haremos los detalles que pegamos de forma opcional sobre la guarda. Perfecto, aquí lo tenemos. Repasaré en negro los rectángulos para tapar todos los accidentes que pudieron manchar esta zona y vayamos a por la hoja de la katana. Voy a usar otra marca de pintura plateada para cubrir la hoja de la espada. Aplicar el tono con un pincel y no hace falta tapar toda la superficie. Un par de capas será suficiente. ¿Os acordáis de la única pieza que aún no hemos usado? Pues recuperémosla para situarla sobre la hoja de la espada de Tokito y asegurarla con un poco de cinta. Ahora mezclaré de nuevo los tonos turquesa, plateado y blanco perlado en un tapón de plástico. No nos olvidemos de tomar una esponja de cocina limpia, que podemos ir cortando a medida que usemos y que la pintura seque, para la aplicación de lo que nos queda. Iniciaremos marcando justo el borde del papel con un pincel para tener una guía aproximada de la zona que deberemos difuminar. Acto seguido podemos empapar una esquina de la esponja, quitar el exceso con un pincel y dar toquecitos sobre la zona que nos toca pintar, difuminando sobre todo en la línea que marcamos.
Evidentemente necesitaremos varias capas para conseguir que todo sea opaco, pero ya está. Vale, nos quedan los kanjis. Busquemos antes de nada unas buenas imágenes de referencia. Yo los dibujé muy suave con un lápiz fuera de cámara y esta vez probaré algo nuevo. Normalmente para hacerlos ocupo pintura blanca y pinceles en punta o herramientas de bola y básicamente los dibujo con eso. En esta ocasión encontré en casa este rotulador permanente de pintura plateada de efecto metálico que quería probar. En pantalla puede que no se aprecie demasiado, pero vaya diferencia. Qué fácil lo hace todo, me encanta. Por cierto, si queréis saber qué significan estos kanjis, os dejo arriba un vídeo en el que lo explico todo. Aquí están. Por último nos queda la cuerda que envuelve la empuñadura. Lo más fácil de encontrar son cordones de zapatos de color negro, pero muy importante, deben ser de los planos y lo más largos posible. Para obtener aún más longitud, lo que hice fuera de cámara es unirlos con una puntada de la máquina de coser. En esta ocasión la silicona caliente será suficiente para pegarlos. Os explico. Situaremos con un punto de silicona caliente la mitad de la longitud del cordón y podemos comenzar. Disculpad si no se aprecia muy bien, pero el negro no es muy agradecido en cámara. Siempre con el mismo orden, tomaremos un cordón, lo doblaremos hacia el interior. Fijaros que queda en forma de L. Y doblaremos de nuevo en la misma dirección. Esto lo pegaremos con muy poca silicona justo en el borde y repetiremos con el otro cordón. Doblamos hacia el interior. Fijaros en la L hacia el centro y doblamos de nuevo en la misma dirección y ahora pegamos. Es un proceso sencillo con el que no vais a tardar más de 10 minutos una vez le pilléis el truco. Doblamos 2 veces y pegamos. Y doblamos 2 veces más y pegamos. Fijaros cómo voy girando la empuñadura a medida que voy anudando la cuerda, de modo que los dos lados se van terminando simultáneamente. Solo nos quedará asegurarla al final y ya habremos terminado. Espero que os haya gustado este tutorial, que lo podáis poner en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!